Lo que vamos a ver ahora es la parte ya de interpretación de perfiles. Lo que nosotros hemos visto en este mes y algo que tuvimos en clase, vimos toda una parte introductoria, vimos toda la parte de todos los registros de pozos disponibles que nosotros tenemos, tanto de Wireline o OpenHole, los de pozo entubado o case hole y los de LWD. Después vimos toda la parte de coronas, toda la información que nosotros podríamos obtener de corona y cómo, o sea, de laboratorio fundamentalmente, y lo que vamos a ver ahora, bueno, todos los ensayos que podíamos hacer, y vamos a ver ahora todos esos ensayos y estos perfiles, cómo nosotros los interpretamos para obtener las propiedades petrofísicas, que son las que vamos a utilizar, como yo les digo, para poder calcular nuestros volúmenes in situ. Entonces, como les decía, esta parte de interpretación nosotros la hacemos para, primero vamos a calcular una porosidad total y efectiva. Nosotros hasta ahora hemos visto la porosidad total, pero la que nosotros necesitamos calcular es la efectiva. Vamos a calcular una saturación de hidrocarburos. Después vamos a ver cómo calculamos los determinados espesores útiles, o los espesores de nuestras unidades de flujo. Net pay, que entra en la ecuación, digamos, de los volúmenes in place. Esto lo necesitamos para determinar la extensión areal. Para determinar la extensión areal, obviamente, lo que hay que usar también, hay que empezar a generar mapas, modelos 3D, etcétera, pero esos límites que vamos a determinar con la extensión areal van a surgir de datos de pozos muchas veces, datos de corona. ¿Por qué? Porque nos va a indicar, por ejemplo, dónde tenemos un contacto de agua, ese va a ser un límite. Nos va a indicar dónde tenemos límite de fases, donde ya perdemos permeabilidad, características petrofísicas adecuadas para poder desarrollar un campo que produzca, digamos. Entonces, pero ya esta parte areal del área es una disciplina mucho más integradora, no lo que nosotros hacemos ahora de a un pozo, a dos o tres pozos. Después debemos determinar un factor de recuperación. El factor de recuperación surge de varios elementos, el tipo de hidrocarburo, las presiones, bueno, toda una serie de datos también de ingeniería, en donde vamos a determinar un factor de recuperación. Ese factor de recuperación, vamos a tener factor de recuperación por primaria, por secundaria, factor de recuperación contactado, hay un montón de elementos, pero en definitiva son los que nosotros vamos a ir determinando nuestras reservas, porque es lo que nosotros vamos a recuperar. O sea, es lo que vamos a salir a vender, es lo que nosotros tenemos. O sea, los volúmenes in place son nuestro capital, y lo que nosotros realmente monetizamos es lo que producimos. Y obviamente tenemos que conocer nuestro BO o BG, que es el factor de expansión que va a llevar la información a condiciones de reservorio. Entonces, este es un esquema de cómo sería una secuencia de una interpretación de perfiles. Entonces nosotros tenemos nuestros perfiles, algunos de los perfiles que tenemos. Lo que vamos a tener una litología. Esta litología que obtenemos por perfiles, como yo siempre les digo, la vamos a comparar ¿con quién? Con los datos de roca, datos de corona. Entonces vamos a tener una litología. En función de eso, vamos a medir en el laboratorio porosidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vamos a obtener una porosidad de perfiles. Entonces, que puede ser cualquiera de estos perfiles. Pero esto nosotros lo hacemos por los dos caminos, porque es la variable o la manera que nosotros vamos a tener de ajustar. Y estos datos que tenemos acá, que son indirectos, no los medimos en forma directa, sí los podemos ajustar en función de estos datos directos. Cabe una acotación acá,
que cuando nosotros recibimos toda esta información del laboratorio, nosotros no la usamos así como viene y la ponemos y es la verdad absoluta y la verdad revelada. Esos datos también necesitan un control de calidad para ver cuáles son los datos que son correctos y los que no son correctos, porque el laboratorio también puede incurrir en errores. Entonces hay metodologías también, maneras de trabajar la información para saber de que nosotros estamos tomando la información correcta. La segunda, o sea, la primera estaba asociada, perdón, voy a volver uno para atrás, a la porosidad. La porosidad, ¿qué es lo que es? ¿Se acuerdan en nuestra ecuación? En nuestra ecuación siempre es, dijimos, o sea, el N es igual a la A por el HU por la porosidad por 1 menos SW. Bueno, todo esto dividido un V2 si fuera petróleo. Entonces acá lo que nosotros tenemos es cómo nosotros calculamos nuestra porosidad. Y esta porosidad tiene que ser la porosidad efectiva. Y es lo que va a ir acá. O sea que esto es el almacenamiento. Si nosotros acá incurrimos en algún tipo de error o tenemos incertidumbres, nosotros podemos cometer el error cuando vamos a certificar reservas o lo que sea, o nosotros creíamos que íbamos a tener una producción o no la tenemos, es porque quizás nos equivocamos en el almacenamiento. ¿Cuánto hidrocarburo tenemos disponible? La segunda tiene que ver con la saturación de agua. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para calcular la saturación de agua? Vamos a usar Archi. ¿Recuerdan? O sea, usamos la ecuación de Archi, que la saturación de agua es igual a la raíz de N de A sobre phi a la M por el RW sobre el RT. Entonces, el RT, ¿de dónde sale? Salen de los perfiles, o el lateral log o el inducción. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos la parte de herramientas, había un perfil que lo usábamos en una determinada condición y había otro perfil que lo usábamos en otra determinada condición. Y ahí elegíamos cuál era el perfil más adecuado para obtener qué cosa, el RT. O sea, la resistividad que va en la ecuación de Archi para calcular saturación de agua. Pero para poder calcular Archi, lo que nosotros necesitamos tener o conocer es la resistividad del agua de formación. O sea, necesitamos conocer la saturación de agua. Después vamos a ver cómo la obtenemos. La porosidad la obtuvimos del flujo anterior. Vamos a tener nuestra porosidad ya calculada. Y con los parámetros A, M y N, que ya vimos que los podíamos obtener de Corona o de métodos empíricos, que también lo vamos a ver con un poquito más de detalle, nosotros estamos en condiciones de aplicar Archi y conocer nuestra saturación de agua. Esta saturación de agua, nosotros también estamos en condiciones de poder ajustarla o saber, digamos, que estamos en valores adecuados cuando los comparamos con datos de coronas también. Ahora, los datos de corona, como para saber si la saturación, digamos, es la correcta o no, tenemos diferentes maneras. ¿Ustedes recuerdan cuál sería la manera o de qué dato de laboratorio yo obtengo valores de saturación de agua con los cuales puedo ajustar o saber si esta curva de saturación de agua está bien? ¿Con qué ensayo? Sí, de laboratorio. Sobre El una de, porosa yo obtengo datos de pres- saturación. el de presiones capilares. Bien, O sea, esa que es tiene una. curva de drenaje e inhibición. Sí, o sea, yo con la presión capilar puedo obtener una saturación de agua de qué tipo? Irreductible. ¿Sí? Sí, ¿Qué otro dato más puedo usar? Esto es presión capilar. el de las permeabilidades, ¿Qué tipo de permeabilidades? las relativas. Permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa, yo también ¿qué saco? Saturación de agua irreductible. Perfecto.
¿sí? Pero ese dato que nosotros tenemos acá, con coronas, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Es la saturación de agua irreductible, o la inicial. Entonces, esta saturación de agua que nosotros calculamos acá, si la queremos ajustar con esta, dentro del pozo, ¿qué fase tendríamos que tener? ¿En qué zona del pozo tendríamos que estar? ¿En una zona con producción de qué? Esta va a ser nuestra saturación inicial, mínima que nosotros vamos a tener. O sea que es la saturación que nosotros deberíamos tener, o que calculemos con perfiles, cuando estemos absolutamente en la zona con hidrocarburos, nada más. No tenemos que tener ni transición, ni un contacto de fluidos, agua por ejemplo. ¿Correcto? Porque esta saturación de agua la tenemos para la condición de que nosotros tenemos todo hidrocarburo. Permeabilidad relativa al petróleo máxima, permeabilidad relativa al agua mínima, 0. ¿Está bien? O sea que estos datos me van a servir para ajustar mi saturación de agua cuando yo tengo solamente hidrocarburos. ¿Está correcto? Sí, 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 sí. Ahora, cuando a mí entonces, cuando mi saturación de agua, que yo calculo con perfiles, me va a empezar a aumentar, a ver cada vez más alta, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué me va a estar diciendo ahí? Si esta saturación de agua deja de ser la que yo tengo acá, empiezo a tener una saturación de agua más alta. ¿Qué quiere decir? ¿Que está mal o que tengo otra cosa?